Jóvenes, buenos días. Comenzaremos ahora nuestra décimo video aula sobre teoría de variable compleja y semigrupos y vamos a tratar esta vez de 4 puntos. Nuestro primer punto serán los semigrupos de contracciones. Inmediatamente después veremos los tipos de semigrupo, definiremos lo que es el tipo de un semigrupo. Veremos también la definición de espectro y resolvente de aplicaciones lineales y continuas. Y finalmente terminaremos esta aula hablando un poco sobre las propiedades de estos conceptos y su importancia en la teoría de semigrupos. El crecimiento exponencial. Vamos a comenzar con un ejemplo, primero pensemos siempre, el semigrupo es un exponencial, por tanto tenemos que tratarlo como una función exponencial. Y vamos a ilustrar esto con una bella historia antigua. Eh, Era una vez, una de las historias de ajedrez cuenta que un rey muy generoso ofreció el premio que desease al hombre que le enseñó a jugar ajedrez. Y este hombre solicitó un deseo muy particular. ¿En qué consistía su deseo? En recibir un grano de trigo por la primera casilla del tablero de ajedrez, 2 granos de trigo por la segunda casilla, 4 por la tercera, 8 por la cuarta y así sucesivamente. Observe que a cada casilla de trigo, el trigo aumentaba exponencialmente. Por ejemplo, el número de la cantidad de trigo total iba a pasar así. ¿Cuántas casillas tiene un tablero de ajedrez? 64. Comenzamos con el 0, entonces desde el 0 iríamos hasta el 63, una suma de 64 potencias de 2. Ahora, recordando nuestras fórmulas de sumas, de progresiones geométricas, tenemos esta expresión y para x igual a 2 encontramos que la suma n va a ser igual a al fantástico número de 2 elevado a las potencias 64 menos 1. Y este número, haciendo el cálculo, corresponde básicamente a 18 multiplicado por 10 elevado a la 18, o sea, 18 ceros después del número 18. Bueno, si un kilogramo de trigo tiene 25.000 gramos, entonces el volumen de trigo que estamos hablando corresponde a 737 por 10 a la 9 toneladas de trigo. Para tener una idea del volumen de esta cantidad de trigo, vamos a hacer una referencia. La Comunidad Económica Europea produce al año 143 millones de toneladas. La producción mundial en todo el planeta en un año es de 709 millones de toneladas. O sea, estamos extremadamente lejos del deseo de este tipo que juega ajedrez. O sea, para que ustedes vean cómo esta cosa que comienza sumando de poco a poco llega a valores absurdos. Entonces, la clave aquí es la función exponencial. Esta función f de x igual a 2 a la t. Cuando t es un número relativamente grande, el exponencial es absurdamente grande. Entonces, toda función exponencial viene a tener esta característica y también, como ya hemos visto en aulas anteriores, toda función exponencial resuelve una ecuación. ¿Cuál es la ecuación que esta exponencial resuelve? Bueno, es la derivada de f menos el logaritmo de 2 multiplicado por f es igual a 0. Para verificar esto, basta observar que 2 a la t se puede escribir como ese exponencial que tenemos ahí y nos da
logaritmo de 2 elevado a la exponencial 3 y ustedes ya pasan a derivar y verifican la ecuación. Ecuaciones diferenciales de primera orden modelan el crecimiento poblacional, por ejemplo, y también puede modelar el crecimiento de la población más anciana que tenemos dentro de una determinada población, o también el crecimiento de la población económicamente activa, o todos ellos, de acuerdo al modelo que nosotros incrementemos. Observemos que si consideramos el crecimiento poblacional, por ejemplo, una población pequeña, esta población con las debidas características, con la debida logística que tiene, puede ir aumentando y aumentando y aumentando exponencialmente este valor y crecer indefinidamente. Bueno, el crecimiento es exponencial en un primer momento, pero después de un cierto tiempo ya comienza a amenizarse. Por ejemplo, él ya comienza en los primeros 40 años, se duplica la población, pero este ritmo baja y se estabiliza después. La vida media, ¿no? Por ejemplo, ¿esto por qué? Porque la vida media de un ser humano es más o menos de unos 80 años. Y este crecimiento comienza a decrecer en algún momento debido a la cantidad de muertes, a la competitividad que existe entre las personas y el control de la natalidad que las propias personas realizan para poder tener una vida más tranquila. Por ejemplo, en algunos países, como en Italia, el crecimiento populacional ya se ha estabilizado, inclusive está decreciendo, o sea, ya no crece más, o sea, la mayor parte de los matrimonios han decidido por iniciativa propia tener un hijo o simplemente no tener a nadie. Entonces esto refleja posteriormente un decrecimiento de la población. Otro país que más o menos sigue las mismas características es Alemania, que tiene una cantidad de habitantes de 80 millones y que básicamente está estabilizada en ese número. Inclusive existen incentivos dentro de estos países para que la gente se anime a tener más hijos porque la población alemana, italiana, está decreciendo. La situación es completamente diferente, por ejemplo, en China, que ellos en lugar de motivar, han estado desmotivando esto de miles de formas, como solamente en los países comunistas, y ahí lanzan una ley, por ejemplo, de que en China las parejas no pueden tener más de un único hijo. Entonces, si las parejas comienzan a tener solamente un hijo por cada pareja, es evidente de que la población va a comenzar a estabilizarse, inclusive a disminuir en un plazo relativamente corto, en algunos años, en 100 años, ya está una población prácticamente la mitad. Pero este crecimiento poblacional no solamente se observa para los seres humanos, sino también tiene importantes aplicaciones para la medicina. Por ejemplo, la cantidad de virus o bacterias que tenemos dentro del organismo humano define el grado de enfermedad que tiene una persona. Entonces, el crecimiento poblacional de estos virus y bacterias o el volumen de estos virus determina la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, en crecimiento de tumores, en tumores malignos, la rapidez con que crece determina la agresividad del cáncer. Y la persona básicamente ya muere cuando llega a una fase en que las células cancerosas ocupan prácticamente todo su cuerpo y esto es lo que se llama de metástasis. Entonces, se puede calcular exactamente el volumen de la cantidad de células que toman parte del cuerpo y ahí entonces a través del modelo, conociendo el número de células cancerosas, podemos determinar, por ejemplo, el tiempo de vida que le queda. O podemos también visualizar si el cáncer está estabilizado, en el sentido de que las células no están allí, pero crecen así tan lentamente que solamente van a tomar cuenta o van a llegar a una metástasis cuando la persona tenga, por ejemplo, 89 años o 100 años de edad. Entonces,
es un cáncer no muy agresivo, ¿correcto? Entonces, esto es lo que más o menos se aplica en la medicina y cuando el número de virus, bacterias o células cancerosas es pequeña, esto hace con que la persona sea considerada. Entonces, el crecimiento de la población o una estimación de este crecimiento es extremadamente importante para determinar el grado de salud que tiene una persona. Si elaboramos un modelo matemático cuya solución puede ser descrita por un semigrupo, una herramienta importante es estimar la solución a través de una desigualdad de esta forma, en donde gamma de t es dada por un número que puede ser positivo o negativo. Y de acuerdo con esto podemos determinar si la población, si los virus, si las bacterias están aumentando o disminuyendo. Más aún, si tenemos una tasa que consideramos óptima, esta desigualdad puede ser extremadamente útil para calcular el tiempo en que una persona recupera su salud o cuando ésta va a empeorar y, en fin, a la hora de la muerte, ¿no? Ahí es simple verificar la importancia de tener una tasa óptima para esta desigualdad. Veremos a continuación lo que es el tipo de un semigrupo. Comenzaremos motivando un poco este concepto. Primero pensemos, ¿cuál es la mejor cota superior de la norma de un semigrupo? Recordemos que funciones exponenciales son limitadas apenas por otros exponenciales. Consideremos, por ejemplo, las matrices. La matriz A, esa matriz 2 por 2, B, esa matriz 3 por 3. Observemos que el exponencial de A está dada por esta matriz, que va a ser la exponencial de cada una de las diagonales, y el exponencial de B también. Tomando las normas, por ejemplo, definimos norma del máximo para las matrices, encontramos de que ella va a ser el máximo entre las entradas de la diagonal, y ahí los números complejos, el exponencial de un número imaginario es 1, entonces se reduce al máximo de esos dos elementos y evidentemente el valor final va a ser el exponencial de 3t, o sea, la norma de esta matriz es igual a 3t y ese es el valor la cota superior de esa matriz. Muy bien, este procedimiento resulta simple de realizar porque las expresiones están calculadas de forma explícita aquí. El problema es cuando tenemos un semigrupo de forma abstracta y queremos encontrar un procedimiento que nos dé la cota superior de la norma de este semigrupo que no conocemos. Muy bien. En el caso general tenemos que hacer un procedimiento diferente. Vamos a tomar, por ejemplo, logaritmos. Comencemos con el ejemplo anterior. Si tomamos logaritmo, la norma, nos va a quedar el logaritmo del máximo de las entradas. Y sacando como factor común el exponencial de 3 de este conjunto de máximos, el exponencial de 3t, vamos a encontrar que quedaría el logaritmo de esa expresión. Y ahí aplicamos la propiedad del logaritmo. Logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos y tenemos esta expresión. Observemos que este logaritmo que aparece ahí apuntado, el máximo entre el exponencial de menos t y 1 es 1. Por tanto, el valor del logaritmo de la norma del exponencial es exactamente igual a 3, ¿correcto? Si nosotros tomamos el límite de esa expresión por t cuando t va para el infinito, obtenemos de que ese límite del logaritmo de la norma del exponencial dividido por t va a ser 3 y este sería el tipo del semigrupo de la matriz exponencial.
Este cálculo nos da la tasa óptima del exponencial, como ya lo habíamos visto anteriormente. Observe que para semigrupos de clase C0 este procedimiento está bien definido. De hecho, si nosotros tenemos un semigrupo de clase C0, entonces él se limita de esta forma que nosotros estamos viendo en la primera parte, y tomando logaritmo es una función creciente, por tanto mantiene las desigualdades, obtenemos esas expresiones que se aproximan a lambda cuando t va para el infinito. Entonces, este límite siempre es finito y por tanto siempre existe. Y esto motiva la siguiente definición. Sea S de t un semigrupo de clase C0. Llamaremos de tipo del semigrupo ST al número que es igual al límite del logaritmo de la norma del semigrupo, tomada en la norma uniforme, dividido por t. Vamos a hacer algunas observaciones sobre este tipo. Observe que el tipo del semigrupo no depende de t, es un valor constante porque es el valor cuando t va para el infinito. Por otro lado, el tipo es la mejor tasa de decaimiento del semigrupo. De hecho, vamos a mostrar esto. Aplicando la definición del límite que nosotros habíamos impuesto en la definición, podemos afirmar de que para cualquier épsilon que usted pueda imaginarse, va a existir un n suficientemente grande, de tal forma que para todo valor de t mayor que este n, me implica que la diferencia entre el logaritmo de s de t dividido por t menos el tipo está entre menos épsilon y épsilon. De donde, si multiplicamos toda la expresión por t, obtenemos esta otra expresión. Ahora obtenemos una expresión en donde el logaritmo de s de t está limitado por estas dos expresiones. A seguir, tomamos el exponencial, aprovechando que el exponencial es una función creciente, por tanto respeta las desigualdades. Obtenemos de que para todo t mayor o igual a n, el semigrupo está entre estos dos valores. O sea, va a ser menor que el exponencial del tipo del semigrupo aumentado en épsilon y entre el tipo del semigrupo disminuido en épsilon para cualquier épsilon posible. Ahora recordemos de que un semigrupo de clase C0 es un semigrupo continuo. Por tanto, sobre intervalos limitados, el semigrupo va a ser limitado. Entonces aquí el semigrupo en el intervalo de 0 a n va a estar limitado por una constante c. Esto, junto con la desigualdad anterior, nos dice de que el semigrupo debe de satisfacer esta desigualdad para el valor de s de t. Entonces, el tipo del semigrupo realmente es el supremo de todas las mejores tasas de decaimiento que tenemos aquí. O sea, va a ser, el ínfimo de todas las mejores tasas. O sea, el mejor valor que nosotros podemos colocar como cota superior para la norma del semigrupo. Muy bien, y esto define la siguiente definición. Diremos que un semigrupo S de t es limitado si existe un M de tal forma, aquí se dice que existe un C de tal forma que el semigrupo está uniformemente limitado por C. Si este número C es igual a 1, diremos que el semigrupo es de contracciones. Observe que funciones exponenciales, si f de t es igual al exponencial de alfa t, son limitados cuando alfa tiene solamente la parte real nula o cuando alfa tiene la parte real negativa. Semigrupos que son definidos en espacio de Banach no son diferentes. Probaremos que un semigrupo es de contracciones, o sea, esa constante c que aparece en la definición es igual a 1, si y solo si a es negativo. Es negativo en el sentido, por ejemplo, de que sea una especie de definido negativo, así como en las matrices, o en el caso de los espacios de Banach, que esta negatividad se va a ver en, vamos a llamarla de operadores disipativos.
Por ejemplo, si nosotros tenemos la matriz b dada por esta expresión, obtenemos inmediatamente que el exponencial de b a la t está dada por el exponencial de cada una de las diagonales. Y observamos de que la norma del exponencial de b es menor o igual que el exponencial de menos t, que es menor o igual a 1. O sea, es un semigrupo de contracciones. Veremos también estos ejemplos en dimensión infinita. Muy bien, volviendo a nuestro problema, ¿no? La pregunta aquí es la siguiente. ¿Cuál es la mayor clase de operadores no limitados que define un exponencial? O sea, si yo tengo, en otras palabras, cómo debe de ser el operador A no limitado para que exista el exponencial de A. Nuevamente vale la pena insistir sobre este detalle, que si A fuese limitado, entonces la serie de Taylor nos responde y automáticamente el exponencial de un operador limitado siempre existe, está perfectamente bien definido y por tanto es la solución de algún tipo de problema. Nuestra cuestión aquí es cuando A no es limitado. Cuando A no es limitado, nosotros no podemos usar las fórmulas de Taylor y por tanto no podemos tener un argumento que nos diga si este operador puede describir el exponencial de alguna cosa. Muy bien, aquí entonces vamos a comenzar nuestro estudio y vamos a comenzar nuestro estudio motivando un poco en las transformadas de Laplace, que son muy utilizadas en las ecuaciones diferenciales para encontrar soluciones de sistemas de ecuaciones o de ecuaciones no homogéneas, ¿correcto? Vamos a hablar un poco sobre Pierre-Simon Laplace. Este es un matemático excepcional, fue un matemático brillante, nació el 23 de marzo de 1749 en Normandía, al norte de la actual Francia. Fue hijo de una pareja trabajadora rural bastante humilde, pero debe su educación al interés incitados en algunos vecinos ricos que ellos tenían, motivados por las habilidades que precozmente Laplace ya mostraba, ¿no? Y gracias a ellos fue a estudiar en unos centros importantes de matemáticas desde pequeño hasta que se formó. Tuvo muchas contribuciones en matemáticas, estudió también la mecánica celeste, enseñó cálculo en la escuela normal y llegó a ser miembro del Instituto Francés en 1795. Bajo el mandato de Napoleón Bonaparte, fue miembro del Senado, o sea, se dedicó bastante a la política y después fue canciller y recibió la Legión de Honor en 1805. Aunque intervino en política en los tiempos de Napoleón, se pasó al bando de Luis XVIII, que después lo nombró marqués, o sea, ya hacía parte de la nobleza, tuvo un título nobiliario, y murió el 5 de marzo de 1827 a la edad de 77 años en París. Laplace es considerado uno de los hombres que le llaman así, tipo, es el Newton de la Francia. Pero haciendo unos comentarios sobre Isaac Newton, por ejemplo, fue un hombre genial que dedicó su vida no solamente a la física, inclusive la mayor parte de la vida de Isaac Newton la dedicó a la alquimia. No sé si ustedes recuerdan, la alquimia no era una ciencia, era un estudio en donde la gente se dedicaba a buscar la piedra filosofal, convertir materiales en oro y en fin, o sea, Isaac Newton se concentró muchísimo en la parte esta de la alquimia y también en la parte teológica. Y era una persona extremadamente reservada, o sea, no era una persona sociable, conversaba muy poco y realmente su genio lo tenía prácticamente a él como si fuese una persona semi-autista.
diferente de Laplace. Laplace era una persona extremadamente política, ya ustedes ven que comenzó, inclusive hizo parte del miembro del Parlamento francés en una época bastante difícil para Francia, y fue miembro, conoció a grandes autoridades, se relacionó con Napoleón Bonaparte, con los reyes, y en fin, o sea, tuvo una vida extremadamente lujosa a pesar de su origen bastante humilde. Muy bien, volviendo a nuestro problema, una de las formas de resolver ecuaciones de evolución es utilizar las transformadas de Laplace. Y entonces aquí tenemos nuestra ecuación de evolución, es evidente. Acuérdense de que esta ecuación de evolución de primera orden es sinónimo de un semigrupo o de una solución exponencial al problema, ¿correcto? Y ahí, definiendo la transformada de Laplace, obtenemos que esta transformada es igual a la integral de 0 a infinito de ese producto que vemos ahí. Ahora, la principal propiedad de la transformada de Laplace es prácticamente la misma que la de transformada de Fourier, que convierten las derivadas en productos. O sea, el operador diferencial va a pasar a ser convertido en un operador producto, y eso hace con que se simplifique notoriamente el problema. Observen que la transformada de Laplace de la derivada de u es igual al producto de lambda por la transformada de Laplace de u menos el valor de u en cero, o sea, menos la condición inicial. Si nosotros sustituimos esta transformada en la ecuación, vamos a obtener una ecuación en donde ya no hay el operador diferencial con relación al tiempo. O sea, nos queda una ecuación algebraica donde tenemos que resolver esto utilizando las propiedades del operador A. Si nosotros tomamos como f el valor de u en 0, podemos reescribir la misma ecuación de esta forma, ya en términos de operadores, lambda i menos a y multiplicado por la transformada de Laplace de u igual a f. Ese lambda i menos a es un operador muy importante, ustedes van a ver después. Entonces, nuestro problema se reduce a encontrar quién sería la transformada de la u. Y observe que esta solución depende si el operador lambda i menos a es inversible o no. Si él es inversible, encontramos una única solución. Si él no es inversible, entonces no podemos afirmar absolutamente nada. Entonces, el punto central está en las propiedades de lambda i menos a. La solución de la ecuación original existirá si la transformada también tiene inversa. O sea, si nosotros conseguimos de que lambda i menos a sea inversible, aún nos queda un detalle. O sea, hemos calculado la transformada de Laplace de la solución, pero esta transformada tiene inversa. Entonces, la existencia de la inversa depende de la existencia de la siguiente integral. La integral de integral sobre esta recta imaginaria del exponencial de Cp veces u. Estos puntos serán desarrollados en la teoría de semigrupo, más precisamente en el teorema de Hill y Yoshida que estudiaremos posteriormente. Entonces, este problemita aquí nos invita a dar la siguiente definición. Recordemos, lambda i menos a. Entonces, aquí fíjense, vamos a tomar un operador cualquiera. Ese no necesariamente es un semigrupo, es un operador cualquiera definido sobre un espacio de Banach. Entonces, el conjunto resolvente de S definido va a ser definido por el siguiente. Rho de S, el resolvente, el conjunto resolvente de S, es igual a todos los complejos para los cuales lambda i menos S es inversible, lineal y continuo. Entonces el resolvente está formado por todos aquellos valores de lambda
de tal forma que hace que esa diferencia sea inversible y continua. El espectro, vamos a definir el espectro como siendo el conjunto de los complejos para los cuales esta propiedad no es válida. O sea, va a ser exactamente el conjunto complementario. Observemos que los puntos lambda del resolvente de A son los valores en que lambda y menos A puede ser invertido, o sea, aquella situación que nosotros vimos en el slide anterior. Y los puntos en donde ella no puede ser invertido son los puntos espectrales, son los elementos del espectro de A. Entonces, si lambda pertenece al espectro, la ecuación, como ya vimos, no puede ser resuelta. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, los puntos azules corresponden a los autovalores de la función y los puntos amarillos, que prácticamente cubre todo el resto, corresponde a los puntos de resolvente. O sea, este gráfico nos da una idea de cómo el conjunto resolvente es tremendamente superior al conjunto del espectro del operador A. Entonces el espectro siempre va a ser pequeño en comparación del conjunto resolvente. Y aquí tenemos otro ejemplo de otro tipo de espectro, en donde los elementos pueden ser infinitos, pero mismo siendo infinitos, es evidentemente pequeño y de medida nula con relación a el conjunto resolvente. Muy bien, vamos a dar algunos ejemplos aquí. Consideremos A una matriz de tamaño en M por M, una matriz cuadrada. Y vamos a tomar el espectro de A. El espectro de A, en este caso, para matrices, va a estar formada exclusivamente por los autovalores de la matriz A. Entonces, cualquier elemento que sea un autovalor es un elemento del espectro de A. Y el espectro tendrá a lo más m elementos, ¿no? Contando con el índice de multiplicidad de las raíces del polinomio característico. Luego, el resolvente de A, ρ de A, es todo el plano complejo, excepto estos m elementos que pertenecen al resolvente. Entonces ya vemos que el volumen del conjunto resolvente es infinitamente mayor que el conjunto espectro de A. Un segundo ejemplo, vamos a poner ahora un ejemplo en dimensión infinita, la derivada de segunda orden. La derivada de segunda orden la vamos a trabajar sobre el dominio de las funciones C2 que se anulan en 0 y en pi. Entonces, A es un operador no limitado. Por este motivo debemos definir el dominio sobre el cual estamos trabajando. Es simple de probar que las funciones w de x igual al seno de x con n perteneciente a los naturales son todos los autovalores de A. Esto nosotros lo sabemos por la teoría de series de Fourier. O sea, las funciones senos de n de x son todos los autovalores de esa expresión que verifican esta condición de contorno que está incluida en el dominio de A. Los autovalores de A para este operador diferencial es dado por lambda n igual a n al cuadrado, porque si nosotros derivamos dos veces el seno, sale n al cuadrado veces el seno de nx. Por tanto, el espectro de A está formado por lambdas, por todos los lambdas que son iguales a n al cuadrado, con n perteneciente a los naturales. Observemos ahí que lambda en este caso van a ser solamente números reales, no van a ser complejos. Por lo tanto, un elemento para un lambda que no pertenezca al resolvente, o sea, para un lambda que no pertenezca al espectro, o sea, lambda pertenece al resolvente, el problema lambda menos las derivadas de segunda orden igual a f con estas condiciones de contorno, condiciones de Dirichlet, posee una única solución. Este es nuestro ejemplo aquí.
Después veremos los operadores. Otro ejemplo, un tercer ejemplo. Vamos a mostrar en este ejemplo que todos los operadores diferenciales son operadores no limitados. Para esto vamos a considerar el espacio de Banach de las funciones continuas con la norma uniforme y todo lo demás. Y vamos a considerar nuestro operador A como siendo el operador derivada de primera orden. Por tanto, el dominio de este operador está formado por todas las funciones C1 que están contenidas dentro del espacio X. A es un operador lineal, pero A no es un operador limitado, ¿no? De hecho, vamos a considerar esta secuencia, la secuencia de los fn de x igual al exponencial de menos nx. Fíjense, aquí le tomamos la norma del supremo a estos términos de la secuencia y observamos claramente que están limitadas por 1. ¿Correcto? Entonces, es una secuencia que está limitada. Si el operador A de derivada fuese un operador limitado, entonces llevaría a esta secuencia, o las imágenes de esta secuencia, pero serían limitados. Pero no es verdad. Probaremos que A de Fn no es limitada. Entonces, fíjense, para esto basta considerar cuánto vale la norma de AFN. Es el supremo de la derivada de Fm. Calculamos la derivada y nos sale n veces exponencial de menos x. Y el supremo entonces vale n. ¿Por qué? Porque el supremo del exponencial de menos nx es igual a 1. Ese es el mayor elemento que tiene ese conjunto. Y por tanto, cuando tomamos el límite de los a n, esto se va al infinito. Por tanto, A es un operador lineal, pero no es limitado. ¿Correcto? Muy bien. Recordemos que los operadores inversibles y continuos forman un conjunto abierto. Esto ya lo hemos dicho anteriormente. Ahora vamos a repetir de nuevo este teorema para encontrar una última propiedad importante del espectro de operadores continuos. Fijémonos. Este lema, que ya es conocido por ustedes, si S es un operador lineal y continuo con inversa continua, y B es otro operador lineal tal que su norma es menor que 1 entre la norma de la inversa de este operador, entonces la suma de S con B es un operador inversible. O sea, este lema está en las notas que yo le pasé de la teoría de semigrupo, así como también está demostrado en prácticamente todos los libros de análisis real para el caso de matrices, en fin, pero la demostración es la misma para matrices o para cualquier operador continuo en dimensión infinita. Bueno, vamos a observar algunas cosas sobre este lema. El teorema afirma que todos los elementos en la bola VR, que son todos los elementos que están en L de X, tal que la diferencia T menos S menor que R, o sea, están en la bola centrada en S y de radio R minúscula, tienen inversa continua cuando R es menor que esta expresión. Eso es lo que nos dice este teorema. En particular, cuando tenemos S más B con B satisfaciendo, esta hipótesis está contenida en la bola y por tanto es un operador inversible. Muy bien. Usaremos el lema anterior para mostrar la limitación del espectro de un operador continuo. O sea, aquí tenemos este último teorema de esta aula. Y este teorema afirma lo siguiente. Si B es un operador lineal y continuo, entonces su espectro es un conjunto compacto, o sea, es un conjunto cerrado y limitado. Y todavía
esa limitación está dada por la norma del operador. O sea, el espectro está metido en la bola centrada en 0 y de radio igual a la norma de B. Vamos a mostrar este resultado usando argumentos por reducción al absurdo. Supongamos que lambda fuese un número mayor, estrictamente mayor que la norma de B, o sea, un elemento que no está en B. ¿Qué debemos de probar? Si es un elemento que no está en el espectro, entonces debe de estar en el resolvente. Lo que probaremos es que lambda, si es mayor que la norma de B, entonces está en el resolvente, en el conjunto resolvente de B. Muy bien, pero si lambda es mayor que B, entonces 1 entre lambda multiplicado por la norma de B es un número menor que 1, o sea, menor que la norma de la identidad. Por tanto, si escribimos lambda identidad menos B y sacamos lambda como factor común, observamos que dentro de ese paréntesis vamos a tener un operador cuya norma es menor que la norma de la inversa o que la norma de la identidad. ¿Correcto? Y por tanto, como es menor, gracias al lema, ese paréntesis, la identidad menos 1 entre lambda por B, es inversible y continua. Luego concluimos que lambda es un elemento del resolvente de A. Entonces, si lambda es mayor que A, mayor que la norma de B, entonces lambda pertenece al resolvente. Negamos, lambda no pertenece al resolvente, ¿no? Entonces debe ser un número menor que A, por tanto tiene que ser lambda un elemento del espectro, y eso es lo que demuestra el resultado. Entonces vamos a terminar con un gráfico aquí. Observe, el teorema nos dice lo siguiente. Si nosotros denotamos por esos puntitos azules ahí los elementos del espectro de B, entonces todos los elementos del espectro de una aplicación continua están obligatoriamente dentro de esa bola. ¿Correcto? El color amarillo representa los puntos del resolvente. Los puntos del espectro están todos ellos, como ya les dije, dentro del círculo. Y en dimensión infinita, los puntos del espectro pueden ser también infinitos, pero todos ellos van a estar metidos dentro de esa bola. Y en dimensión infinita, los puntos del espectro no son apenas autovalores. O sea, vamos a ver posteriormente de que estos números del espectro son elementos que pueden ser cosas que no son autovalores. Y note que dentro de este círculo no se limita exclusivamente a los elementos del espectro, sino que también tenemos infinitos puntos del resolvente, ¿correcto? O sea, el resolvente está dentro y fuera de este círculo. Lo que está diciendo este teorema es de que todos los puntos del espectro obligatoriamente están dentro de, de esta bola, y lo complementario va a ser elementos del resolvente. Muy bien, pues señores, aquí terminamos esta pequeña aula, y la siguiente vamos a hacer un poco más sobre la teoría de seguir grupos y vamos a dar la entrada al teorema de Gil-Yoshida.